Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y espero que se sientan como en casa. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fans de, bueno, ya lo dice el título, del misterio y el romance en el mundo de las celebridades. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos el mensaje secreto de amor de Hande y Kerem, y créanme, hay mucho que analizar aquí. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles contenido así de emocionante. Así que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que han resonado con fuerza en el panorama del entretenimiento turco, y que, para muchos, forman una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam fue simplemente eléctrica. Pero lo que comenzó como una relación ficticia para la pantalla, terminó traspasando los límites de la actuación, o al menos eso es lo que el público ha interpretado y deseado fervientemente. A lo largo de su tiempo juntos, y especialmente después de su ruptura, hemos sido testigos de un torrente de indirectas, gestos y declaraciones que para los ojos más atentos, parecen formar un verdadero código secreto de amor y respeto. Hoy vamos a desglosar algunas de las pistas más evidentes y algunas otras un poco más sutiles que nos han dejado Hande y Kerem, intentando descifrar ese mensaje que parece persistir a pesar de las circunstancias. Primero, recordemos la intensidad de su relación pública. Durante la emisión de la serie y en los meses posteriores, su conexión era innegable. Las entrevistas conjuntas, las publicaciones en redes sociales llenas de sonrisas cómplices, los viajes compartidos, todo apuntaba a una relación real y profunda. Los fanáticos se enamoraron de ellos como pareja, y cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Sin embargo, lo fascinante de Hande y Kerem es que incluso después de haber seguido caminos separados en sus vidas personales, su vínculo parece haberse transformado, evolucionado hacia algo más maduro y respetuoso. Y es ahí donde entran los mensajes secretos. Una de las pistas más recurrentes que hemos visto es la forma en que ambos, de manera independiente, siguen defendiendo su tiempo juntos y el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro. Por ejemplo, en varias ocasiones, Kerem ha sido preguntado sobre Hande, y sus respuestas siempre han sido de admiración y cariño. No ha caído en la negatividad ni ha buscado culpar a nadie. Al contrario, suele destacar la persona increíble que es Hande, su talento, su profesionalismo y la hermosa experiencia que vivieron juntos. Recuerdo una entrevista donde Kerem habló de cómo aprendió mucho de Hande, no solo profesionalmente sino también a nivel personal, de su calma, de su forma de afrontar las cosas. Eso, amigos míos, no son palabras de alguien que simplemente ha pasado página y borrado a la otra persona de su historia. Son palabras de alguien que valora y reconoce el impacto positivo que tuvo esa persona en su vida. Por su parte, Hande también ha sido muy reservada, pero cuando ha hablado, sus palabras han estado cargadas de un sentimiento similar. No ha buscado generar controversia, sino que ha enfatizado la importancia del respeto mutuo y los buenos recuerdos. Ha mencionado que si bien las cosas no funcionaron en el plano romántico, guardan un gran cariño y respeto el uno por el otro. Y esto es clave. El respeto mutuo es una señal muy poderosa de que el mensaje secreto no es de rencor, sino de un aprecio que trasciende la relación de pareja. Es como si estuvieran diciendo, sí, nuestro capítulo romántico terminó, pero el libro de nuestra amistad o nuestra admiración mutua sigue abierto. Otro aspecto que me llama mucho la atención son las menciones cruzadas, a veces sutiles, a través de sus publicaciones o entrevistas. Por ejemplo, cuando uno de ellos comparte una canción que de alguna manera evoca recuerdos o sentimientos, y el otro, días después, publica algo que parece ser una respuesta o un eco de ese sentimiento. No es un te extraño directo, claro está, pero es como si sus vidas y sus expresiones siguieran sincronizadas en un nivel emocional. He visto comentarios de fans que señalan cómo tras una entrevista de Kerem hablando de la importancia de la luz o la energía positiva, Hande publica una foto radiantemente feliz con un pie de foto similar. ¿Casualidad? Quizás. ¿Una conexión que aún persiste? Eso es lo que nos gusta pensar, ¿verdad? Las redes sociales son un campo de juego fascinante para descifrar estos mensajes. Los me gusta en publicaciones antiguas, los comentarios breves pero significativos, o incluso el hecho de que sigan mutuamente a sus nuevas parejas, y que no haya hostilidad en ello, habla de un nivel de madurez impresionante.
No se trata de tener que ser amigos, sino de la capacidad de desearle lo mejor a alguien con quien compartiste tanto, incluso cuando la relación ha cambiado. Y este es un mensaje de amor, no en el sentido romántico de antaño, sino un amor más universal, un amor de aprecio y buenos deseos para la otra persona. Pensemos también en la forma en que ambos han manejado la presión mediática y de los fanáticos. Saben que son observados, analizados, y aún así, mantienen una postura de dignidad y autenticidad. Han elegido no alimentar rumores innecesarios y, en cambio, comunicarse a través de gestos y palabras que, aunque a veces crípticas, transmiten un mensaje claro de respeto y, sí, de afecto. El mensaje secreto podría ser precisamente este: apreciamos lo que tuvimos, aprendimos de ello, y deseamos lo mejor el uno al otro, manteniendo un espacio de respeto y admiración mutua. Incluso hay quienes han analizado el lenguaje corporal en las raras ocasiones en que se han encontrado en eventos públicos. Aunque pueda parecer un poco forzado por las circunstancias, muchos ven en sus miradas, en sus sonrisas, una calidez que sugiere que, aunque ya no estén juntos románticamente, la chispa de la conexión humana y el recuerdo de lo vivido sigue ahí. No se trata de un romance reavivado, sino de un recuerdo cariñoso y un deseo de bienestar mutuo. Y es importante destacar que este mensaje secreto de amor no necesariamente implica un deseo de reconciliación. A veces el amor se manifiesta de formas más complejas. Puede ser el amor que nace del respeto por el camino recorrido, el amor por la persona que fuiste y que te acompañó en un momento importante de tu vida, o el amor por la admiración de sus logros individuales. Ande y Kerem parecen haber encontrado esa forma de amor postromántico, donde el cariño y el aprecio mutuo permanecen, a pesar de que sus vidas hayan tomado rumbos diferentes. En resumen, el mensaje secreto de amor de Ande y Kerem, a mi parecer, no es una llamada de atención ni una declaración de amor apasionado al estilo de sus personajes. Es un mensaje de madurez, de respeto, de aprecio por el tiempo compartido y de buenos deseos para el futuro. Es la demostración de que es posible tener una relación significativa que, aunque termine en su forma romántica original, deje un legado de cariño y respeto que perdure. Han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama y la ruptura con una gracia que es digna de admiración. Así que ahí lo tienen, nuestra interpretación del mensaje secreto de amor de Ande y Kerem. Ha sido un placer desglosar estas pistas con ustedes, y espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado otras señales? ¿Están de acuerdo con mi interpretación? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y me enriquecen muchísimo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.